a empezar a grabar, hermanos. Vamos al libro de los Hechos. Vamos a ver el día de hoy 2 capítulos completos. Yo sé que usted va a decir, va a estar larguísima. Vamos a tratar de hacerla lo más compacta posible. Vamos a ver todo el capítulo 18 y el capítulo 19. ¿Por qué vamos a ver estos 2 capítulos? Bien, porque vamos a ver la evidencia del Espíritu Santo obrando en el nuevo creyente. ¿A qué nos referimos, hermano? Debe haber forzosamente evidencia de que usted ha nacido de nuevo. Ayer tuvimos la oportunidad de reunirnos con un grupo de amigos, una comida ya, la casa de Ara y Rafa, los que los conocen, van a estar con nosotros en el desayuno de matrimonios, y se hizo una comida y nos volvimos a ver después de muchos años, algunos que casi no nos frecuentamos, y unos amigos me decían acerca de un familiar que dice, yo sé que Dios me bendice, que todo lo que yo gano y tengo es una bendición de Dios, pero no se congrega. Y entonces me decía, porque es un familiar directo de uno de ellos. Entonces yo le decía, no, está muy padre, crea que Dios lo bendice. Bueno, pero hoy vamos a ver, hermano, que no basta solamente con saber de Cristo o creer en Cristo o afirmar que Dios existe y que Cristo está vivo. Eso no basta, hermano. Hay algo que Dios demanda, que es arrepentimiento y fe. Y si eso no está en tu vida y en la mía, hermano, entonces somos meros espectadores. ¿Y qué harías, hermano, si en tus manos cayera material idolátrico? ¿Qué harías? Si en tus manos cayera mucho material idolátrico, ¿qué harías con él? Vamos a ver lo que haría una persona que ha sido transformada por Cristo. Muchas personas creen que el dinero, no importando su procedencia, se puede usar para una buena causa, pero el día de hoy veremos que cuando el Espíritu Santo viene a habitar en la vida del nuevo creyente, éste actúa de tal manera que su vida da evidencia de su nueva naturaleza. Un ejemplo de esto, vamos rápidamente a Lucas 19, 1 al 10. Lucas 19, 1 al 10, y después de leer esto, oramos y después ya empezamos. ¿Le parece? Lucas 19, 1 al 10. Es la historia de un hombre llamado Zaqueo. Usted conoce la historia, solamente la vamos a leer. Dice, Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. No pierda de vista eso. Muy rico y era jefe de los cobradores de impuestos. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo, y alegría, llevó a Jesús a su casa, pero la gente estaba disgustada y murmuraba, fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Inclina su rostro un momento. Señor, te damos gracias en esta tarde, Padre Santo. Pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, se mueva entre nosotros y nos conviccione de pecado, de juicio y de verdad. Podamos, Señor, reconocer quiénes somos nosotros delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Es curioso, hermano, este hombre no era cualquier persona, no era el que estaba a los bancos del tributo. Este hombre era jefe de esas personas y tenía mucho dinero, mucho. Su vida estaba puesta sobre su dinero. Lo que más le importaba a Zaqueo era ¿qué? Su estatus. Y él quería ver a Jesús. Algo escuchó acerca de Jesús. Él era judío. Él estafaba a su propio pueblo. Porque Roma cobraba un impuesto y los
cobradores de impuestos le aumentaban un impuestito. Eran como la policía de estos tiempos, ¿sale? Una mordida. Y ese era Zaqueo. Y mire, hermano, la evidencia cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona, lo que era más valioso para Zaqueo es lo que él sacrifica. Él va y le dice a Jesús: la mitad de mis bienes, que no eran pocos, la doy a los pobres. Cuando tú de verdad has nacido de nuevo, no aquilatas ciertas cosas. No le rehusas nada a Dios. Y después dice: y si alguno estafé, que claro que estafó a algunos, 4 veces le regreso lo que le robé. Y Jesús dice: la salvación ha venido a la vida de este hombre porque se nota que lo que era su ídolo o lo que más amaba se ha desprendido de ello. Esa es la evidencia, hermano. Se tiene que notar en tu vida y en la mía que en verdad hemos nacido de nuevo. No podemos seguir siendo idólatras, hermano, y aferrarnos a nuestras posesiones, cualquiera que ésta sea tu posesión. No estoy hablando solamente de dinero ni de cosas materiales, hermano. A veces se trata de qué, lo hablaban ahorita en la mañana, del orgullo. A veces, hermano, hay personas que se aferran a la juventud, sobre todo las mujercitas. Ay, se me ven las canas. Aun por más que te pintes, de todas maneras, tu físico revela tu edad, ¿vale? O sea, ¿cómo le haces con las arrugas? No camina igual una joven de 20 que una mujer de 80. Nunca caminarán igual. Por más maquillaje que te pongas en la cara, hermana, no puedes disimular el paso de los años. Ayer fue curioso, hermano, pero ya nuestras pláticas como amigos ya no es cómo te está yendo, sino ahora qué te estás tomando para la presión. Las pláticas cambian, hermano, con los años. ¿Qué crees que ahora muchos estamos enfermos ya de la presión? Apenas en la semana, hermano, el lunes me levanté y yo estaba bien, dije, hace mucho que no bebo. Y todo me daba vueltas, hermano, fui al doctor. Se me botó la presión así nomás, como así. Tómese esta pastillita porque si no, vaya a hacer estos estudios y después vemos. Esas cosas van a pasar, hermano. Imagínense, y yo dijera: no, yo tengo fe. Yo no voy a tomarme nada. Y al rato ando todo infartado, mejor dejo mi fe a un lado y te pones en las manos del médico y ya después vemos, ¿no? Sí, hermano, a veces la imprudencia es lo que nos hace cometer tantas tonterías. Pero bueno, decía de esto, hermano, porque es importante lo que vamos a ver el día de hoy. En los capítulos 18 y 19 de Hechos, veremos lo que el verdadero evangelio puede hacer en la vida de las personas que son expuestas a él. Hay 5 puntos que vamos a ver, hermano, y 4 resultados de exponernos al verdadero evangelio. 5 puntos. Pablo está persuadiendo por el evangelio a los judíos. Eso lo vamos a ver en el capítulo 18, versículos 4 al 5 y capítulo 19, versículo 8. Pablo se va a volver a los gentiles ante el rechazo de los judíos al evangelio. Capítulo 18, versículos 6 y 7, capítulo 19, versículo 9. Punto número 3. Pablo, debido a su osadía, muchos creyeron en Cristo como Señor y Salvador. Capítulo 18, versículo 8, capítulo 19, versículo 10. En ambas ciudades, Jesús confirmó su palabra y alentó a Pablo. Capítulo 18, versículo 9, versículo 10, capítulo 19, versículo 11, versículo 12. Y en ambas ciudades, las autoridades romanas anularon la oposición que había al evangelio. Capítulo 18, versículo 12, capítulo 19, versículo 35. Todo eso, hermanos, se lo estoy resumiendo porque vamos a leer extensos tramos de la escritura. Pero hay cosas importantes que necesitamos comprender antes de entrar en materia. Primero, hay 3 ciudades que se han mencionado en las últimas enseñanzas: Atenas, Corinto y Éfeso. ¿Qué tiene de particular? Atenas no era tan grande
100, 200,000. Corinto, medio millón de habitantes en aquel tiempo, y Éfeso como 3/4 de millón de habitantes. Ambas eran ciudades muy importantes del Imperio Romano. Eran ciudades principales del Imperio Romano situadas alrededor de las márgenes del mar Egeo. Corinto y Éfeso eran además capitales provinciales. Podemos describirlas de la siguiente manera. De Atenas podemos decir, era el centro intelectual del mundo antiguo. Era también un lugar o el lugar donde surgió la democracia, y de las 3 universidades famosas de la antigüedad, Alejandría, Tarso y Atenas, la más distinguida fue Atenas. Para la gente joven de la clase ilustrada del mundo, ejercía un magnetismo casi irresistible. Es como la UNAM. Todo el mundo quiere ir a la UNAM, ¿sale? No saben por qué, pero quieren ir a la UNAM. Habiendo tantas escuelas, pero es que es la máxima casa de estudios y también la máxima casa donde se vende marihuana y un montón de drogas. Por si usted no sabía, vaya a las facultades, hay hasta mesitas. Lleve su hierba, lleve su hierba. Corinto era por sobre todo un gran centro comercial, un emporio de fama mundial, situada cerca del istmo que une la Grecia de tierra firme a la península del Peloponeso. Corinto se jactaba de tener 2 puertos, Lequeo en el Golfo de Corinto hacia el oeste y Cencrea en el Golfo Sarónico hacia el este. Así, por medio de sus 2 puertos, Corinto dominaba el istmo, con un pie firme en cada mar, lo cual llevó a Horacio a llamarla Bimaris o de 2 mares. Sí, el que escribió la Ilíada y la Odisea. No, ese fue Homero, perdón. Estaba confundiendo de calles allá en Polanco. De modo que Corinto era una ciudad de marinos, de mercantes marítimos, y no es de sorprender que Poseidón, el dios griego del mar, al que los romanos llamaban Neptuno, fuese adorado allí. Y Éfeso también era afamada por su comercio, también tenía importancia política como capital de la provincia romana de Asia. Pero en particular, Éfeso era uno de los principales centros religiosos del mundo grecorromano. Allí floreció el culto imperial y en una época dorada la ciudad se jactaba de tener nada menos que 3 templos dedicados al culto al emperador. Pero sobre todo, Éfeso tenía fama como guardiana del templo de la gran Artemisa. En la mitología clásica, Artemisa, a la que los romanos llamaban Diana, era una virgen cazadora. Pero en Éfeso se había convertido de algún modo en la diosa asiática de la fertilidad. Por si usted es curioso, busque una imagen de la diosa Artemisa y no es más que una cosa grotesca con un montón de senos o pechos de mujer. Eso es lo que es Artemisa. Éfeso custodiaba con un inmenso orgullo tanto su grotesca imagen de muchos senos, probablemente había sido originalmente un meteorito, y el magnífico templo que la albergaba. Esta estructura tenía más de 100 columnas jónicas, cada una de ellas de algo más de 18 metros de altura, haga de cuenta como 6 pisos de alto, que sostenían un techo de mármol blanco. Por tener 4 veces el tamaño del Partenón en Atenas y estar adornado con muchas hermosas pinturas y esculturas, se lo consideraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Agregado a esto, bajo el patronazgo de Diana, había florecido toda clase de prácticas supersticiosas y secretas. Eran como los santeros de la antigüedad, ¿vale? Para que me entiendan. Y las palabras y fórmulas mágicas que se vendían a los crédulos se conocían como las cartas efesias. Eran una especie como de manuales, como Harry Potter, ¿vale? El Espíritu Santo es Dios. Hechos 18, 1 al 7. Después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región del Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila.
Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Era el Donald Trump de aquel tiempo. ¿Vale? Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos porque eran fabricantes de carpas al igual que él. ¿Por qué se menciona esto, hermano? Porque los fariseos le enseñaban a sus hijos pequeños un oficio para que pudieran vivir de él por cualquier situación. Y por eso Pablo, dicen que eran tiendas de campaña, algunos creen que eran más otro tipo de tiendas, eran más como lonas, esa cuestión, ¿sale? Pero entonces, hermano, cada día de descanso, Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos. Después de que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra. Es importante, hermano, que mientras Timoteo y Silas no llegaban, Pablo tenía que trabajar para no ser carga a las iglesias y tener recursos, y entonces solamente el día de descanso es cuando predicaba. Cuando llegan Timoteo y Silas, le entregan una ofrenda que le habían mandado de una de las iglesias, y entonces eso le permite a Pablo ¿qué? Ocuparse al 100% de la obra. ¿Ok? Ahora, testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías, pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo: la sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas, yo soy inocente. ¿Qué significa esto, hermano? Bien, significa que Pablo, hay un profeta llamado Ezequiel, donde Dios le dice: tú eres como una atalaya. ¿Qué era una atalaya? Un vigilante. Estaba sobre una torre y vigilaba hacia lo lejos que no hubieran enemigos o que no fueran a venir invasores a la ciudad. Eso es una atalaya. ¿Qué somos los pastores? Atalayas, que te advertimos a través de la Escritura lo que puede pasar con tu vida y con tu destino eterno si no pones atención a lo que dice la palabra de Dios. Esa es la función de un pastor. Cuando la congregación no quiere hacer caso o alguien no quiere hacer caso, dice Dios: tú adviértele. Si no hace caso, tú eres libre de su sangre. Pero si no le adviertes, si nada más lo vienes a entretener, si nada más te la pasas diciéndole cosas bonitas al oído y que le va a ir bien y que va a ser prosperado y que todos sus problemas se van a acabar, tú eres responsable si su alma se va al infierno. Porque no te puse aquí para ser el payasito de la tele. Ya se murió, por cierto, ¿no? Ese era Cepillín. Tú eres un mensajero de Dios. De ahora en adelante iré a predicar a los gentiles. Le hago una pregunta, hermano. ¿Usted reconoce este texto que voy a leer? Estimados hermanos, cuando los visité, les anuncié el plan secreto de Dios sin usar palabras elevadas ni de gran sabiduría. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes me olvidaría de todo excepto de Jesucristo, y que haría énfasis en su muerte en la cruz. Estaba débil y temblaba de miedo cuando me presenté ante ustedes. Yo no anuncié el mensaje con palabras astutas como las que se usan para convencer a la gente. Al contrario, fue el Espíritu quien con poder demostró que lo que dije es verdad, para que su fe se apoye en el poder de Dios y no en la sabiduría humana. Reconoce el texto, hermano. Es primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 5, en la versión Palabra de Dios para Todos. ¿Por qué diría con temor y temblor? ¿Por qué diría eso Pablo, hermano? Pablo viene de una serie de viajes, hermano, en los cuales lo vienen persiguiendo, lo vienen atosigando, siempre está los judíos rechazándolo. Y cuando él pasa de Atenas, ¿se acuerda que lo mandaron solo por los peligros que hubiera podido enfrentar? Antes de haber estado en Berea, había estado antes en Tesalónica y salió corriendo de ahí porque lo querían matar, y luego en Berea también dice: pues ya llegaron los problemáticos. ¿Qué sentirías tú, hermano, si siempre estuvieran tras de ti, tras de ti, tras de ti, tras de ti, corriendo tras de ti para quitarte la vida o para por lo menos darte una patiza?
Pablo llega cansado, hermano, y llega a una ciudad, y es importante, ahorita vamos a ver esa parte, hermano, a una ciudad llamada Corinto, que era un puerto, ya vimos que era un puerto, así como si fueras a Veracruz, como si fueras a Cancún, a Manzanillo, cualquier puerto. Y lo primero que se encuentra, hermano, es que la ciudad era nefasta. Corinto, hermano, era una ciudad que Sodoma y Gomorra le quedaban chiquitas. Eso era Corinto, hermano. Una ciudad donde la inmoralidad estaba por todos lados. Ahí no había moral. Todo lo que tú hicieras, si matabas, qué bueno, si robabas, qué bueno, si violabas, qué bueno, si eras adúltero, qué bueno, si eras fornicario, si eras borracho, si eras drogadicto, todo era lícito. Ese es Corinto. Y Pablo llega extenuado, cansado de ese viaje y llega y encuentra eso. Y yo quiero imaginar, hermano, Dios mío, ¿a dónde llegué? Y si hubiéramos sido tú y yo, hubiéramos dicho, voy a descansar unos días, Señor, y voy a fortalecerme en ti en oración. No, Pablo no, hermano. Pablo llega y se pone a predicar. Por algo muy importante, hermano. Yo no sé el día de hoy, ¿quién en tu familia está alejado de los caminos de Dios y qué piensas de esa persona? Yo no sé cómo eras tú, no te conozco, yo sí sé cómo era yo. Y le puedes preguntar a mi mamá y a mi hermana que están ahí atrás, no sé qué pensaban de mí en aquellos años cuando todo lo que habían era un tipo borracho y drogado. Yo no sé qué pensaban ellos. Yo no sé si algún día llegaron a pensar, ya que se muera o este no tiene solución. Pero yo sé que en su mente en aquel tiempo no estaba, un día mi hermano va a estar predicando el evangelio, o mi hijo va a predicar. Yo sé que no estaba eso en su mente. Esa es la razón, hermano, por la que no puedes cansarte de predicar el evangelio y de orar por aquellos que el día de hoy están perdidos. No puedes dejar de hacerlo. Esa es la razón por la que Pablo no deja de predicar. Él ve esa ciudad y yo no sé qué sintió en su espíritu, pero él sabía que había necesidad ahí y que él tenía que hacer algo y era predicar la palabra de Dios. Pero predicarle a una gente que estaba súper orgullosa de su manera de vivir no es fácil. Es por eso que Pablo dice con temor y temblor. Me propuse no saber nada, sino a Cristo ya esté crucificado. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Cómo vas a predicarle a alguien que cree que está bien? O yo no sé tú, pero yo sí me acuerdo cuando alguien se quería acercar a hablarme de Dios. Por favor. Te he dicho muchas veces, ¿no? Cómo agarraba yo mi caguama y enfrente de las agrupaciones de doble ahí, tomando enfrente de ellos. Cómo iba yo y me burlaba del sacerdote de ahí de Iztacalco y cómo le fui a gritar de insultos. Ese era yo. Y yo creí que estaba bien. Aparte me aplaudían, era yo el graciosito del grupo. Yo no sé qué pensabas tú de ti. ¿Cómo le predicas a alguien que no le interesa nada de Dios? Esa es la razón de que Pablo dice, cuando fui a ustedes, no fui con palabras de humana sabiduría. Yo no fui a presumirles que soy teólogo. Yo solamente me propuse hablarles de Cristo y de este crucificado y resucitado con poder. Esa fue mi predicación. Para que ustedes vieran que el poder es de Dios y no del ser humano. Para que no anden idolatrando changos.
¿Qué había en Corinto que provocó su alarma y dio lugar a su decisión de predicar solamente de Cristo y su cruz? Seguramente fue el orgullo y la inmoralidad de los corintios lo que intimidó a Pablo, ya que la cruz entra en conflicto directo con ambos. Para comenzar, los corintios eran un pueblo orgulloso. Su arrogancia intelectual aparece en la correspondencia que Pablo mantuvo con ellos. Lea las cartas a los corintios y va a ver cómo siempre batalló con eso. Ellos decían, no, no es apóstol. Aparte está chaparrito y feo, ¿no? Dicen así que lo describían. ¿Cómo decían? Le preguntaron una vez a los de Torre Fuerte, que es un grupo cristiano, que eran músicos de Luis Miguel, que por qué nunca le predicaron a Luis Miguel. Dicen, no, sí le predicamos, pero pues, ¿cómo le decías a Luis Miguel? ¿Qué necesitas? Nada, tengo todo. En aquel tiempo estaba mucho más joven. Tengo fama, soy rico, soy bonito. Mujeres tengo la que quiera. Puedo desayunar en Acapulco y cenar en París. Como por qué necesitaría a un Salvador. Esos eran los corintios. Pero Pablo también llegó solo y extenuado allí. Corinto estaba asociada con la inmoralidad. El pastor Sugel Michelén en una de sus predicaciones dice, Corinto era una metrópoli comercial plagada de inmoralidad. No tenía que envidiar nada de Sodoma y Gomorra. Su vida religiosa giraba en torno a Afrodita o Venus, la diosa del amor. 1000 esclavas femeninas la servían y recorrían las calles de la ciudad de noche como prostitutas. La promiscuidad sexual de Corinto era proverbial, de tal modo que fíjese que hay dos palabras, corintiasomai, que significa corintizar, que significa practicar una inmoralidad vil. Se inventaron un verbo en Corinto para decir corintianizar. ¿Qué era? Vives como un corintio, vives como un perdido. Significaba practicar la inmoralidad, y corintiastes, que significaba joven corintia, que era sinónimo de ramera. Así, hermano, así es como estaba catalogada la ciudad de Corinto y sus habitantes. Corinto era la feria de la vanidad del Imperio Romano. Versículos 7 al 11. Entonces salió de allí y fue a la casa de Ticio Justo. ¿Sabe qué es lo curioso, hermano? ¿Cómo es que Dios tiene tanto poder? Acuérdese de esto solamente. La próxima vez que alguien le diga, Dios es un caballero, dígale, ese Dios no es el Dios de los cielos y la tierra, ¿eh? Los judíos lo expulsan de la sinagoga. ¿Y sabe cómo es el humor de Dios? Le dan una casa al ladito de la sinagoga para que siga predicando. Eso es lo que pasó. Entonces salió de allí y fue a la casa de Ticio Justo, un gentil que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el líder de la sinagoga, y todos los de su casa creyeron en el Señor. Una vez más dice, y todos los de su casa. ¿Se da cuenta cómo Dios está interesado en las familias? Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo, se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. Una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo, no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te dará daño, porque mucha gente de esta ciudad, yo tengo mucho pueblo en este lugar. Esa es la razón, hermano, por la cual tú no puedes quedarte callado, aun cuando tus familiares no te quieran escuchar, sí puedes seguir orando por ellos. Pero cada que puedas, háblales de Cristo. Dile, la solución a tu vida está en Jesús. ¿Y cuál es la solución a tu vida? Que te arrepientas y que creas. No vais a salirle con ese cuento barato de tu esposo se fue de la casa, Cristo te lo trae. No, no te va a traer nada. ¿Sale? Tu hijo anda en drogas,
No, el Señor no es anexo tampoco, ¿sale? No. La solución a tu vida es Cristo. Primero reconoce que eres pecador. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Esa es la solución. Eso es lo que Dios demanda. Lo vimos apenas el domingo pasado en Atenas. Dios por algún tiempo pasó la ignorancia de ustedes, pero en estos tiempos el Señor manda que todos los hombres se arrepientan y crean en aquel que le envió. Ese es el evangelio, hermano. ¿No tienes trabajo? Dios te da uno. No, 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 Dios no tiene una agencia de empleos, en serio que no. ¿Te va mal en el amor? Cristo tiene la pareja para... ¿En dónde la tiene o qué? Refrigerada. Entonces, hermano, dice, así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. Fíjate, hermano, 1 año y medio. Y yo le salimos con nuestro folletito y no lo agarren, ya no quiero. El próximo domingo yo ya no doy. Agarre ese folletito y délo. ¿Sale? Hemos dicho, hermano, que Corinto era sinónimo de inmoralidad en toda su expresión negativa. Pero Dios tiene poder para levantar aún de los muertos a aquellos que Él quiere usar. Esa es razón suficiente para no dejar de predicarle a aquellos que creemos que no tienen remedio, incluso seguir orando por ellos. Te comento, hermano, ¿cuántos de nosotros fuimos desahuciados de la sociedad? Y Dios dijo, no, no, este me sirve. Este así con todo su historial bonito, precioso que tiene, este va a testificar de mí. Tienes a Pablo, hermano, un fariseo asesino. Uno que consentía que mataran a los seguidores de Jesús. Matan a Esteban y dicen, yo les agarro la ropa, denle bien, unos pedrazos, pero bien. Y a ti y a mí, hermano, eso nos espanta. ¿Cómo Dios llamó a ese hombre? ¿Cómo Dios te llamó a ti y a mí? No éramos mejores, ¿eh? No éramos mejores. Eso te lo digo así bien clarito. Es que yo no he matado a nadie todavía. ¿Alguna vez te has visto cómo te pones como apache marihuano cuando te enojas? Lo que serías capaz de hacer en un arranque de ira. O sea, todavía no matas a nadie por la gracia de Dios, pero de que estamos loquitos, hermano. Versículos 12 al 17. Cuando Galión llegó a ser gobernador de Acaya, unos judíos se levantaron contra Pablo y lo llevaron ante el gobernador para juzgarlo. Acusaron a Pablo de persuadir a la gente a adorar a Dios en formas contrarias a nuestra ley. Pero justo cuando Pablo comenzó a defenderse, Galión se dirigió a los acusadores de Pablo y dijo, escuchen ustedes judíos, si aquí hubiera alguna fechoría o un delito grave, yo tendría una razón para aceptar el caso. Pero dado que solo es un asunto de palabras y nombres y de su ley judía, resuélvanlo ustedes mismos. Me niego a juzgar tales asuntos. Primero, leímos en los versículos anteriores que el Señor le da un mensaje a Pablo y le dice, hey, ánimo, no te van a atacar, no te van a tocar. Y uno dice, ¿y entonces por qué lo agarraron? Porque Dios sabe, junto con la tentación, te dará la salida. ¿Vale? Claro que no es fácil que lleguen por ti. A ver, vámonos delante del bueno, ¿no? Del chief. ¿Quién era Galión, hermano? Por cierto, te vas a sorprender quién era Galión. Hermano menor de Séneca, el filósofo estoico y tutor del joven Nerón. Ese que estaba loquito. Ese emperador que quemó Roma. El hermano de su tutor era Galión. Fíjate cómo Dios usa a las personas que Él quiere.
Pablo se va a defender y dice Galión, tranquilo, yo no voy a meterme en sus problemas, estas son cosas de judíos, así es que silencio, se callan todos, así. ¿Qué estaba haciendo Galión? ¿Qué estaba haciendo Dios a través de la vida de Galión? Autenticando el evangelio, diciendo, es lícito que Pablo predique. Así que los expulsó de la corte. Entonces la multitud agarró a Sóstenes, el líder de la sinagoga, y lo golpeó allí mismo en la corte, pero Galión no le dio esa importancia ninguna. ¿Te das cuenta, hermano? Versículos 18 al 23. Después Pablo se quedó en Corinto un tiempo más. Luego se despidió de los hermanos y fue a Cencrea, que quedaba cerca. Allí se rapó la cabeza según la costumbre judía en señal de haber cumplido un voto. Es curioso, hermano. Pablo dice, no es por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Pero él se rapa la cabeza para cumplir un voto. O seguía la ley judía o no la seguía. Digo, ya hemos explicado, hermano, que él decía, a los judíos me hice judío, a los gentiles me hice gentil, a los incrédulos incrédulo y así, ¿no? Pero lo que tú y yo desconocemos, hermano, es que los judíos tomaban muy en serio a Dios, muy, muy en serio. Y una de las maneras de dar gracias a Dios de los judíos era hacer un voto de nazareato y decir, Señor, si tú me ayudas, si tú me favoreces en esta comisión, yo, Señor, me consagro a ti. Y cuando ellos salían de esa situación y llegaban a buen puerto en lo que ellos habían emprendido, ellos decían, cumplo mi voto, y entonces fue por eso que se rapó Pablo. Pero era un asunto muy personal. Era una cuestión de Pablo con Dios. ¿Sale? Y tú y yo, hermano, ¿cómo cumplimos nuestros votos para con el Señor? Que siempre andamos diciendo, ay, Señor, si tú me ayudas. Y ya que el Señor te ayuda, ¿cómo cumples tu voto, hermano? No me contesta, nada más piensa. Después se embarcó hacia Siria y llevó a Priscila y Aquila con él. Pero primero se detuvieron en el puerto de Éfeso, donde Pablo dejó a los demás. Mientras estuvo en Éfeso, fue a la sinagoga para razonar con los judíos. Le pidieron que se quedara más tiempo, pero él se negó. Al irse, sin embargo, dijo, si Dios quiere, regresaré. Y entonces zarpó de Éfeso. La siguiente parada fue en el puerto de Cesarea. De allí subió y visitó a la iglesia de Jerusalén y luego regresó a Antioquía, y después de pasar un tiempo en Antioquía, Pablo regresó por Galacia y Frigia, donde visitó y fortaleció a todos los creyentes. Es bien impresionante, hermano, cómo la Biblia resume un viaje tan largo, hermano, de 3,200 kilómetros. Y no se te olvide que era en barcos de vela y a pie. No había aviones, no había trenes, no estaba el de Tabasco, que no estaba. No había nada, no había suburbano, no había. No había peceros. 3,200 kilómetros, hermano. Segundo viaje de Pablo y para iniciar el tercer viaje de Pablo. Esto es impresionante. ¿Por qué lo pone Lucas? O sea, ¿tú por qué te imaginas que Lucas dice todo lo que fue avanzando Pablo, hermano? Mateo 24:14, en Reina Valera 60, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto que tú estás viendo, este viaje que está describiendo Lucas, que hizo Pablo, nos está diciendo, es para que sepas que la palabra de Dios no se va a detener. La palabra de Dios se va a predicar sí o sí, aunque tú y yo no la prediquemos, la palabra de Dios será predicada sí o sí. ¿Quieres ser parte de?
¿O no? Versículos 24 al 28 del capítulo 18 y versículos 1 al 7 del capítulo 19. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Apolos pensaba ir a Acaya y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Les escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran. Cuando Apolos llegó, resultó ser de gran beneficio para los que por la gracia de Dios habían creído. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos, usando las escrituras, les explicaba que Jesús es el Mesías. Si usted es curioso, hermano, notará que estos versículos contienen dos relatos distintos. Acabamos de leer el de Apolos, ahorita vamos a leer el de Pablo en Éfeso, que se encuentra a 12 discípulos que no eran discípulos de Cristo, sino de ¿quién? De Juan el Bautista, porque eso es lo que ellos conocían. Y lo otro que dice, hermano, ¿por qué es esto? ¿O por qué es importante estos relatos? Estos dos relatos están unidos por un tema en común: la necesidad de una comprensión más completa del Evangelio. Apolos, nos dice el texto, que venía de una ciudad llamada Alejandría. Esa ciudad, hermano, era muy importante porque rivalizaba con Atenas como centro intelectual. Fue en Alejandría que se tradujo la Septuaginta del hebreo al griego. Acuérdense que esa Septuaginta es cuando tomaron el Antiguo Testamento y dijeron vamos a traducir todo el Antiguo Testamento al griego. Y eso sucedió en Alejandría. El texto nos dice que tenía un espíritu ferviente, pero tenía incompleta la información acerca del Evangelio. ¿Por qué crees que te hemos dicho, hermano, hasta el cansancio, que te prepares, que leas, que compres literatura, que te pueda ayudar en la comprensión de los textos, que escuches a otros predicadores que tienen mucho más años que un servidor y que sean predicadores serios? Para que aprendas de ellos, hermano. Para que sigas avanzando en la comprensión. ¿Cuántos de nosotros creíamos que la salvación se pierde cuando llegamos al Señor o cuando empezamos? Yo cuando empecé en el año 2008, hermano, a congregarme en el IENAI, yo era de los que al predicar decía, y la salvación se pierde. Y después, con paciencia, Dios a través del pastor Ezequiel me fue explicando, no, tú estás loquito, la salvación no se pierde. Si eres salvo, eres salvo. Si no, nunca has sido salvo. Me fue explicando muchas cosas, hermano. Dios ha ido tratando conmigo y me ha ido explicando muchas cosas acerca de lo que es el amor de Dios, desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva mía, ¿no? Y entonces Dios ha ido trabajando con todas esas cosas, hermano. Y Apolos tenía espíritu ferviente, hermano. Y hablaba, pero dice el versículo 26, Priscila y Aquila. ¿Por qué menciona primero a la mujer y luego al hombre, hermano? Y no era una cuestión de feminismo, no vais a pensar. No, quiere decir, hermano, que tú también como mujer hermana debes saber teología, debes estar preparada. ¿Sale? Para refutar y corregir a aquellos que están predicando mal. Te vuelvo a repetir, hermano, ¿cuántos de nosotros crecimos con la ilusión de que quieres recibir a Cristo? Repite esta oración. Y ahí estábamos. Señor Jesús, cierra los ojos para que sea más efectiva, porque ves que no cierra los ojos, no baja la unción, ¿no? Señor Jesús, y ya eres salvo.
Y a los 8 días ni vino y andaba ya otra vez de parranda. ¿No hizo la oración del pecador? ¿Qué fue lo que no funcionó? Pues que no es así. No es así, hermano. Ábrele tu corazón a Cristo. ¿Dónde dice la Biblia? ¿De dónde sacamos esa onda de Cristo está a la puerta llamando a tu... No, tienes que leer bien Apocalipsis, no le está hablando a un incrédulo, le está hablando a la iglesia, déjenme entrar por lo menos, ¿no? Están ahí aplaudiendo y silbando y yo ni estoy ahí. Inviten a la fiesta por lo menos. Y nosotros repitiendo un montón de tonterías que nos enseñaron. Donde 2 o 3 están reunidos, ahí estás tú. Y ni sin entender, hermano, qué significa ese texto. Y no tiene nada que ver con la cantidad de personas que estamos aquí. No, pues aquí es una super reunión, miren nomás cuántos somos. No es eso, hermano. Por eso es necesario explicar bien y seguir explicando hasta que entendamos, hermano, que el Evangelio es el único medio a través del cual las personas se pueden convertir al Señor. Es por el oír. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. No testimonios, como yo pensaba, ¿no? Mi super testimonio. Hace un día alguien me dijo, oye, ya chole, ¿no? Ya conocemos, pero ahora háblanos de Cristo. Porque el importante es Cristo. Lo que significa que las mujeres deben saber de teología. Note lo que dice el versículo 27 en la segunda parte. Cuando Apolos llegó, resultó ser de gran beneficio para los que por la gracia de Dios habían creído. Entonces, cuando se corrige la información y se da una información adecuada, hermano, entonces esto es de mucho beneficio, pero aquí estamos recalcando para los que por la gracia de Dios. No es que a mí me predicó tal hermano y yo me... No. Fue la gracia de Dios, ¿sale? Es que yo fui a tal iglesia y ahí fue por la gracia de Dios. A quien le debes tu salvación es a Dios, a ningún ser humano, a ninguno. Es por la gracia de Dios que hemos creído, no es por la predicación elocuente de nadie. La elocuencia y la pasión con un entendimiento parcial del Evangelio puede ser un problema. Por ejemplo, los predicadores de la prosperidad, ¿no? Que nada más agarran lo que les conviene, entendiendo esto, hermano, los cuales son hijos del infierno. ¿Te acuerdas de Jesús diciéndole a los fariseos? Hay de ustedes, escribas y fariseos, que recorren tierra y cielo o tierra y mar para hacer un prosélito y lo hacen 2 veces hijo del infierno. Esos son los de la prosperidad. Pero a veces pueden ser personas bien intencionadas. El asunto es que si tenemos la información incompleta, entonces cometeremos errores garrafales que pueden desviar del camino a muchos. Imagínate si yo siguiera pensando que la salvación se pierde. No importa lo que usted haga, se va a ir al infierno. ¿Para qué vienes a una iglesia si no hay nada que hacer? Porque no se trata, hermano, de algo que el ser humano hace, eso lo hace Dios. Yo no conozco ni tus motivaciones ni tu alma. ¿Con qué autoridad digo que te vas a ir al infierno? No tengo autoridad para eso. Yo tengo autoridad para predicar la palabra de Dios, pero no para decir quién se salva y quién no. Nadie nunca se gradúa del Evangelio. Hasta que yo me muera, hermano, voy a seguir aprendiendo un montón de cosas que no sé. Los versículos del 1 al 7 nos dicen que eran discípulos, pero no de Jesús. Eran personas sinceras y religiosas, pero no sabían acerca del Mesías, y por esa razón el texto nos dice que Pablo les predica el Evangelio. Fíjese bien, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, contestaron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces
¿qué bautismo recibieron?, preguntó. Y ellos contestaron, el bautismo de Juan. Pablo les dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Había unos 12 hombres en total. Este pasaje nos enseña que la religiosidad sincera no salva a nadie. Te decía, hermano, tú puedes creer, como me explicaban estos amigos ayer, que su familiar decía, yo sé que Dios me bendice. Ah, no, qué bueno, excelente, qué bueno. También Santiago dice, los demonios creen y tiemblan. No, yo sé que esto no salió de la nada, todo esto tiene un creador. ¿Y ya conoces al creador? ¿Ya te rendiste ante él? ¿Ya doblaste tu cerviz y le pediste que te perdone de todos tus pecados? Porque si no, nada ha cambiado en tu vida. Puedes saber de Cristo, puedes saber que Dios existe, pero vas camino al infierno. Te lo pongo de esta manera. Imagínate que te compras veneno para lo que sea, para ratas, para piojos, para lo que sea. Y tú dices, creo sinceramente que este veneno es refresco. Sinceramente te vas a morir. Porque el que tú creas que eso no es lo que es, no te va a salvar de la muerte. Lo que te va a salvar, hermano, hermana, amigo que nos visitas, es si has puesto tu confianza en Cristo Jesús. Eso es lo que te va a salvar. Él es el único que puede perdonar toda tu maldad y toda mi maldad, y el único que nos puede limpiar y nos puede llevar a buen puerto. ¿Qué dice Proverbios 14:12? Hay caminos que a uno le parecen correctos, pero en realidad llevan a la muerte. ¿Vale? ¿Qué es lo que dicen allá afuera? Todos los caminos llevan a Roma, dando a entender que no importa, todas las religiones hablan de Dios. Sí, pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Ahora, hasta aquí podemos decir, el Evangelio vence la inmoralidad, corrige el error y la mentira. El Evangelio expone y derrota los poderes de las tinieblas. Fíjate lo que va a pasar ahorita, versículos 8 al 20 del capítulo 19. Luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes 3 meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Pero algunos se pusieron tercos, rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. Así que Pablo salió de la sinagoga una vez más y se llevó a los creyentes con él. Entonces asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano, donde exponía sus ideas y debatía. Esto continuó los siguientes 2 años, de modo que la gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. Dios le dio a Pablo el poder de realizar milagros excepcionales. Escucha, milagros excepcionales. No, ¿quién tiene un dolor de cabeza? Ahorita se lo vamos a quitar. No, hombre, milagrazo, ¿eh? Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Eso es cuando Dios te mandó. Cuando Dios te da poder. Mira cuando Dios no te da poder y no te mandó. Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían, te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. 7 de los hijos de Seba, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes?
¿Te acuerdas de esa ocasión que te comenté, hermano, que domingo en la tarde, culto de la tarde, en la primera iglesia donde yo me congregaba, un hombre de África, con traductora, y una madre con toda la fe del mundo pasa a su hija sordomuda? Dicen que no son sordomudos, ¿verdad?, sino solamente sordos. Si no reciben, pues no pueden hablar, no pueden repetir los sonidos. Entonces, una niña sorda. Llegó el punto en donde este cuate hasta empezó a saltar en su idioma o dialecto, creo que era inglés, no recuerdo, hermano. ¿Sabes qué pasó? Porque no pasó nada. Lo que sí entendíamos es que decía, Éfrata, Éfrata, o sea, como si fuera fórmula de cocina. Porque Jesús dijo eso una vez, ¿te acuerdas cuando le abrió los oídos a alguien que no oía y que no hablaba? Él dice, hay mucha incredulidad aquí. No, lo que pasa es que Dios no te mandó. Así de sencillo. Así de sencillo, hermano. Hermano, yo fui a orar y la persona sanó. Dale gloria a Dios porque no fuiste tú. Hermano, yo fui a orar y se me murió. Dale gloria a Dios porque no fuiste tú. Entonces, mira, entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Esta historia corrió velozmente por toda Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Un temor solemne, no terror, temor solemne, es decir, cuidado con Dios. No andes jugando al cristianito porque descendió sobre la ciudad y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. ¿Qué dijimos que se necesita para ser salvo? Arrepentimiento y fe. ¿Qué es arrepentimiento? Confesar sinceramente, sí, Señor, yo he pecado contra ti. Voy a dejar de estarme escondiendo y simulando sobre esta apariencia cuando en verdad estoy roto espiritualmente. Varios de ellos que practicaban la hechicería, ¿te acuerdas cuando dijimos quién era Éfeso? Diana, en el templo de Diana o de Artemisa, se vendían los de Harry Potter. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata. Y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Hermano, ¿sabes la cantidad que se menciona? El salario de un día era de un dracma, que ese es el idioma que se usa en el griego para describir las monedas de plata. Era un dracma igual al salario de un día. Se quemaron 50,000, el valor a 50,000 dracmas, 50,000 días de salario. Eso fue lo que esa gente destruyó. ¿Te acuerdas la pregunta que dice al principio, hermano? ¿Qué pasaría o qué haría si en tus manos cayera material hidrográfico? ¿Lo vendemos, pastor, y lo usamos para la obra del Señor? No, estás completamente mal. Completamente mal, hermano. Si tú crees que puedes tomar algo que ha hecho tanto daño y venderlo, y si no es narcotráfico, hermano, vamos a lavarlo. No, pues no. Cuando tú has sido impactado por el evangelio, hermano, tu corazón es distinto y sabes que no tiene ningún valor para ti. Eso merece ser destruido. Eso es maldito, eso es anatema. No le daré nada a mi Señor que venga de una procedencia de esa índole. Yo le daré el sudor de mi trabajo, yo le daré lo que honradamente me he ganado y lo que el Señor se merece, porque Él me ha bendecido, y no tomo lo ilícito, y no tomo lo que no sirve, y no tomo lo que es en contra de Dios y lo quiero dar como si fuera una ofrenda. No hago eso.
Peor aún, hermano, esto ya no me sirve, se lo doy al Señor. Perdón. No, hermano, eso no se hace. Es curioso, pero ellos no dijeron, vendamos los libros y usemos el dinero para la obra del Señor. Estos creyentes no jugaban al cristiano, habían renunciado a lo que más les importaba. Dios cambió sus afectos, adoraban el ocultismo y quemaron una fortuna en libros de hechicería. Ellos entendieron, Cristo es suficiente y digno de ser adorado. Te lo dije, hermano, y te lo vuelvo a repetir para que sepas lo que hizo Dios conmigo. En aquel tiempo yo tenía un álbum de fotos, de muchas fotos donde yo aparecía en mis años mozos, 18 años, 20 años más o menos, cuando andaba yo en el barrio y con la banda y mi manera de vestir y mis cortes de cabello y todo. Fotos de que yo decía que eran mis novias, que ellas no sabían que eran mis novias, pero yo fui juntando fotos de chicas porque me gustaban las chicas. Tomé todo aquello y lo quemé, lo rompí, me deshice de todo, de todo. ¿Qué le está haciendo daño a tu vida? ¿Qué le está afectando a tu vida? Termina con eso, rómpelo. Yo, hermano, tuve un problema con el Facebook y eso me estaba ocasionando un problema con mi esposa y dije, este es el problema, pues matamos al Facebook. Yo lo hice como Maduro. Adiós, Facebook. ¿Se acuerdan, no? Cuando él sepultó al Facebook. Adiós el WhatsApp también. Porque si eso te está trayendo problemas, hermano, la pornografía te trae problemas, pues ya no, cancela el cable, cancela el celular, cómprate un chicharrón nada más para andar contestando llamadas. ¿Para qué le andas buscando? Dios es suficiente para ti, Dios es digno de ser adorado, pues quema lo que te está matando. Así de sencillo. ¿Qué es lo que te impide adorar a Dios? ¿Qué es lo que te impide orar? ¿Qué es lo que te impide leer? ¿Qué es lo que te impide vivir una vida digna para Cristo? Sacrifícalo, mátalo de una vez. ¿Para qué le andas jugando al héroe? ¿Para qué andas jugando al cristiano? Lo que tengas que hacer, hazlo. Estas personas entendieron, no tiene ningún valor estos libros de hechicería. Desháganse de ellos. Evidencia de que Cristo impactó sus vidas, como te conté de Zaqueo. Evidencia. ¿Qué es lo que más amas? Sacrifícalo. Pero ¿verdad que nos encantan los ídolos? Pero decimos, tú eres mi Señor. No. No nos engañemos, hermanos. Si no estamos dispuestos a sacrificar nada, Cristo no es nuestro Señor. Ellos no volvieron tiempo después a buscar entre las cenizas. Es curioso, hermano, pero muchos de nosotros hemos regresado a buscar entre las cenizas nuestra vida pasada. Viejas amistades, ¿no? Amores del pasado. Muchos andamos buscando en YouTube, ay, cuando yo veía Combate y El Llanero Solitario. Yo veía las de Pedro Infante, ¿no? Andamos buscando, hermano, tratando de recordar nuestros años mozos. Ya tienes 56, ya no tienes 20 ni 18. Ya se te sube la presión, por si no lo sabías. Deja de andar buscando entre las cenizas, revolviendo a ver si encuentras algo de aquello que te hacía sentir joven. En serio, hermano. Ellos no hicieron eso. Ellos no volvieron tiempo después a buscar entre las cenizas algo que hubiera quedado de valor de su antigua vida. Por favor, hermanos, no regresemos a nuestra vida pasada a buscar algo de valor que haya quedado entre las cenizas de nuestras miserias. Por último, hermano, el Evangelio sacude los cimientos de una sociedad y cultura idolátricas. Versículos 21 al 41, y vamos preparando lo de la cena del Señor, por favor.
Tiempo después, Pablo se vio obligado por el Espíritu a pasar por Macedonia y Acaya antes de ir a Jerusalén, y después de eso dijo: tengo que ir a Roma. Envió a sus dos asistentes, Timoteo y Erasto, a que se adelantaran a Macedonia, mientras que él se quedó un poco más de tiempo en la provincia de Asia. Por ese tiempo se generó un grave problema en Éfeso con respecto al camino. Comenzó con Demetrio, un platero que tenía un importante negocio de fabricación de templos de plata en miniatura de la diosa griega Artemisa. Él les daba trabajo a muchos artesanos y los reunió a todos junto con otros que trabajaban en oficios similares y les dirigió las siguientes palabras. ¿Qué es lo que más le da coraje, hermano, a las personas cuando no seguimos sus tradiciones, cuando atacamos la mentira, hermano? Caballeros, escucha las palabras de este hombre llamado Demetrio. Dicen que era chaparrito porque era de 1,5 metros. No, caballeros, ustedes saben que nuestra riqueza proviene de este negocio, pero como han visto y oído, este tal Pablo ha convencido a mucha gente al decirles que los dioses hechos a mano no son realmente dioses. Ellos están aceptando que no es verdad. Pero así les encanta la ceguera espiritual, hermano. Los sacerdotes ya lo han dicho, esa imagen de la Virgen no hace milagros. Ella no es la intercesora entre Dios, es la mamá de Jesús. Entonces, como es la mamá, pues la van a escuchar más, ¿no? No. Ellos lo saben, hermano, pero no les importa. No les importa. Perdón, creo que están enfermos ahí los hermanos, perdón. Y no solo lo ha hecho en Éfeso, sino por toda la provincia. Por supuesto que no solo hablo de la pérdida del respeto público para nuestro negocio, también me preocupa que el templo de la gran diosa Artemisa pierda su influencia y que a Artemisa, esta magnífica diosa adorada en toda la provincia de Asia y en todo el mundo, se le despoje de su gran prestigio. Imagínate el impacto que sería, hermano, que el pueblo de México abriera los ojos y dijera: realmente la Lupita no es la Lupita. No sirve de nada. Juan Diego ni existió. Imagínate el tráfico que nos ahorraríamos, hermano. Ya no vendría tanta gente. Pues por lo menos, hermano. No que hay que estarse cuidando de que no los vais a atropellar. Y luego van hasta borrachos. ¿Te das cuenta de lo hermoso que es Cristo, hermano? No tenemos que andar haciendo desfiladeros a Jerusalén. Imagínate de aquí hasta Jerusalén, hermano. ¿No llegas? Al oír esto, montaron en cólera. Eso es lo que pasa, hermano, cuando atacas la mentira. Y comenzaron a gritar: grande es Artemisa de los Efesios. Pronto toda la ciudad se llenó de confusión. Todos corrieron al anfiteatro, arrastrando a Gayo y Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran macedonios. Pablo también quiso entrar, pero los creyentes no lo dejaron. Algunos de los funcionarios de la provincia, amigos de Pablo, también le enviaron un mensaje para suplicarle que no arriesgara su vida por entrar en el anfiteatro. Le dijeron: Pablo, cálmate, no es el tiempo. A veces, hermano, es muy bueno que dejemos de hacerle el héroe. ¿Vale? Pues yo les voy a predicar. ¿Quién era la loquita que un día dijo, no sé si fue en esta iglesia o en otra, cuando dijo: voy al Chedraui y voy a tomar todo para Cristo? No, la van a meter al bote. Sí, cuidado con eso, hermano. Adentro era un griterío. Algunos gritaban una cosa y otros otra. Todo era confusión. De hecho, la mayoría ni siquiera sabía por qué estaba allí. ¿Le has conocido? De repente llegas tú y hay bolita ahí. Esa bolita es para robar, ¿no? No sabes ni qué estás haciendo ahí. Así es con la gente que tiene esa venda espiritual. No saben ni lo que adoran. Pero como todo el mundo va para allá, pues hay que ir. Los judíos de la multitud empujaron a Alejandro hacia adelante y le dijeron que explicara la situación.
Él hizo señas para pedir silencio e intentó hablar, pero cuando la multitud se dio cuenta de que era judío, empezaron a gritar de nuevo y siguieron sin parar como por 2 horas. Grandes Artemisa de los Efesios, grandes Artemisa de los Efesios. Si tienes que defender a un ídolo, entonces no tiene poder. Dios no necesita que lo defendamos, hermano, Él solito lo demuestra. Mira, nomás basta con que le haga así tantito a la tierra, ¡ay! Todos temblamos, hermano. Nada más con que venga otro 1985 a ver si no todos doblamos las rodillas. Ay, Señor. Señor. Por fin el alcalde logró callarlos lo suficiente para poder hablar. Ciudadanos, segunda vez que Dios usa incrédulos para decir el evangelio es legal. Ciudadanos de Éfeso, les dijo, todos saben que la ciudad de Éfeso es guardiana oficial del templo de la gran Artemisa, cuya imagen nos cayó del cielo, por eso decíamos que era un meteorito todo feo. Dado que esto es un hecho innegable, no deberían perder la calma ni hacer algo precipitado. Ustedes han traído estos hombres aquí, pero ellos no han robado nada del templo, ni tampoco han hablado en contra de nuestra diosa. Si Demetrio y los artesanos tienen algún caso contra ellos, las cortes están en sesión y los funcionarios pueden escuchar el caso de inmediato. Dejen que ellos presenten cargos formales y si hubiere quejas sobre otros asuntos podrán resolverse en una asamblea legal. Me temo que corremos peligro de que el gobierno romano nos acuse de generar disturbios, ya que no hay razón para todo este alboroto. ¿Se dan cuenta? El evangelio se puede predicar, no hay ningún problema. Y si Roma exige una explicación, no sabremos qué decir. Y entonces los despidió y ellos se despidieron. Este es lo grandioso de nuestro Dios, hermano. Cómo el evangelio, el verdadero evangelio, empieza a exhibir aquello que no es verdad. ¿Cuántos de nosotros creíamos que estábamos viviendo bien? Y el evangelio, el verdadero evangelio nos hizo entender, no es cierto, yo estoy mal. El día de hoy, yo al menos, hermano, no puedo decir, yo estoy bien delante de Dios, si la misma palabra me dice, ay, examina tu corazón. Hoy vamos a examinar nuestro corazón en lo que sigue a continuación, hermano. Cada uno, fíjese cómo toma la cena del Señor, no la tomen poco, no es cualquier cosa. Pero si usted sinceramente le dice en este momento al Señor, yo quiero que me perdone, Señor, porque a la luz de tu palabra me doy cuenta que me falta mucho. Y quiero pedirte perdón, Señor, porque hay ídolos en mi vida que no los quiero derribar. No es que no pueda, es que no los quiero derribar. Es que yo no quiero quemar mis libros de hechicería. Para mí todavía son valiosos. Aún tú no estás por encima de ellos. Aún tú no eres mi todo, no confío plenamente en ti. Eso, hermano, es decirle a Dios, necesito que me ayudes. Necesito que me ayudes. ¿Qué piedra en el zapato traes el día de hoy, hermano, que te sigue molestando? Díselo al Señor. Para eso estamos aquí. Delante de Él estamos así, era como radiografía. Él ya sabe lo que está ahí en el corazón. No sigamos como esas personas que ya no lo aguantan. Porque hasta parecemos marihuanos, ¿no? Cuando aguantas el golpe, ¿no? Ya sácalo, déjalo salir, déjalo fluir. Tienes que llorar, llora. Tienes que pedir perdón, pide perdón. Tienes que arrodillarte, arrodíllate. Que no te interese quién te está, ¿qué te importa más? ¿Lo que Dios piense o lo que el vecino piense? Que van a decir que soy el pastor y que estoy bien mal. Si se te nota a kilómetros, pastor. Si nomás hay que ver tu cara cuando llegas. ¿Cómo está? Bien, ¿por qué? No, nomás. Preguntaba. No. Cuando el evangelio expone la mentira de la religión idolátrica, los individuos que se aprovechan de la ceguera espiritual de los inconversos con respecto al evangelio verdadero, se molestan y atacan a los creyentes.
Vamos a la primera carta a los Corintios, hermano, vamos a la cena del Señor, y empiezan a pasar. Ya córtala, por favor, hijo.